Nunca supe en qué momento la vecindad dejó de tener risas. Recuerdo que antes todo era ruido, pasos, gritos, el rechinar de las escobas de doña Florinda o los golpes de don Ramón a los clavos que nunca terminaba de clavar. Pero una noche, sin aviso, el aire cambió. Fue como si el polvo se hubiera detenido en el aire, suspendido, esperando algo. Desde entonces, cada cosa en este lugar empezó a podrirse, no por fuera, sino por dentro. Yo seguía viviendo en mi barril, aunque hacía tiempo que ya no servía de escondite. Nadie entraba a jugar, nadie me llamaba para ir al patio. Las puertas estaban cerradas, los pasillos llenos de sombras. Había un olor raro, no de basura ni humedad, sino de carne vieja y aceite quemado. A veces lo respiraba sin querer y me dolía la cabeza. Don Ramón no salía mucho. A veces lo veía por las noches, sentado junto a la puerta, con una mirada tan vacía que parecía que estaba viendo algo que yo no podía ver. La Chilindrina ya no reía. No sé si seguía en la vecindad o si se había ido con las voces que escuchaba en las madrugadas, esas que susurraban entre los ladrillos como si tuvieran hambre. Una noche me desperté con el sonido de pasos. No eran pasos normales. Eran lentos, arrastrados, como si alguien cargara algo muy pesado. Me asomé por el agujero del barril y vi a don Ramón caminando hacia la salida. Llevaba un bulto envuelto en una manta. No quise pensar qué había dentro. Pero mientras lo veía desaparecer por el pasillo, sentí que algo dentro de mí se encendía. Era una sensación nueva. Una mezcla de miedo y curiosidad, y una necesidad de seguirlo. Esa fue la primera vez que salí del barril en semanas. La noche estaba más oscura que nunca, y el aire tenía un sabor metálico. Seguí a don Ramón por las calles hasta llegar a una zona donde los faroles ya no funcionaban. Las sombras parecían moverse solas, y yo sentía que cada una me observaba. Cuando me acerqué a la esquina, lo vi detenerse frente a un muro. Sacó algo de su bolsillo. Un cuchillo pequeño, sucio, y lo clavó en el cemento como si estuviera marcando algo. Luego desapareció entre los callejones. No entendí nada. Pero esa imagen se me quedó grabada. Esa noche soñé con cuchillos clavados en las paredes, con voces que me decían que no me quedara atrás. Cuando desperté, tenía las manos manchadas de algo oscuro. Pensé que era tierra, pero no olía a tierra. Después de eso, comencé a escuchar a los demás murmurar cosas que no entendía. Kiko ya no salía de su casa, pero su risa seguía sonando, aunque no hubiera nadie en su ventana. Doña Florinda me vio un día y me cerró la puerta en la cara. En el reflejo del vidrio, vi que tenía los ojos hinchados, rojos, como si hubiera llorado durante días. El profesor Girafales vino poco después. Caminaba como si no recordara por qué estaba allí. Entró al patio, saludó, pero nadie le respondió. Cuando llegó a la puerta de doña Florinda, se detuvo. Nadie abrió. Lo vi quedarse ahí, quieto, con una flor marchita en la mano. Cuando finalmente se fue, la flor cayó al suelo, y al amanecer ya estaba negra. Esa fue la última vez que vi al profesor. Yo no hablaba con nadie. Me la pasaba dentro del barril, escuchando. Las voces se hicieron más claras. Me hablaban directamente. Decían mi nombre, me decían que había algo más allá de la vecindad, algo que podía darme fuerza, comida, respeto. Que podía dejar de tener hambre si me atrevía a salir de verdad. Y salí. Primero fue al callejón donde había visto a don Ramón. El cuchillo seguía ahí, clavado en la pared. La hoja brillaba con una luz pálida, como si respirara. Lo tomé. Sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Por un momento, pensé que había cometido un error, pero entonces las voces callaron. Un silencio tan profundo me envolvió que casi me sentí tranquilo. Volví a la vecindad con el cuchillo escondido bajo la ropa. Esa noche dormí sin sueños, por primera vez en años. A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó con ñoño a cobrar la renta. Todo parecía normal al principio, pero algo en él estaba distinto. Sus ojos se movían rápido, nerviosos, como si supiera que algo en este lugar ya no era humano. Cuando se fue, escuché un golpe. Bajé corriendo y lo vi en el suelo, desmayado. ñoño gritaba, pero nadie salía. Lo ayudé a levantarlo, pero su piel estaba fría, como si llevara horas muerto, aunque aún respiraba. Esa noche, el cuchillo empezó a temblar dentro de mi escondite. Las voces volvieron. Esta vez no eran susurros. Me decían que debía hacer algo.
Que la vecindad estaba podrida, que debía limpiarla. Que don Ramón ya había empezado, y que yo debía continuar. No entendía del todo, pero cada palabra se sentía como una orden. Me asomé al patio. Todo estaba en calma. Pero las luces de las ventanas parpadeaban solas, como si algo se moviera detrás de ellas. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. Ni siquiera de la oscuridad. Algo dentro de mí había cambiado. Algo que no se podía revertir. Esa fue la primera noche que caminé por la vecindad sin sentir hambre. Esa fue la noche en que entendí que las voces no mentían. Esa fue la noche en que el chavo dejó de ser un niño. No sé cuántos días pasaron después de aquella noche. El tiempo se volvió algo inútil, como si el sol ya no saliera igual. Todo era gris, incluso los colores. El cuchillo seguía escondido, pero a veces, sin tocarlo, podía sentir cómo latía, como un corazón enterrado bajo el metal. Desde entonces, comencé a salir más seguido. Caminaba por calles que antes me daban miedo. Las veía llenas de hombres que no sonreían, con las manos metidas en los bolsillos y los ojos perdidos, iguales a los de don Ramón. Algunos me hablaban. Me decían cosas que no entendía, pero sus palabras se parecían mucho a las voces del cuchillo. Me decían que el hambre se curaba con valor. Que la pobreza se vencía con obediencia. Y obedecí. Uno de ellos me llevó a un cuarto en ruinas, en los límites del barrio. Había paredes llenas de manchas oscuras y el olor era más fuerte que el de mi barril. No había risas, ni niños, solo un silencio pesado, como si el aire se negara a entrar. En medio del cuarto había una mesa, y sobre ella, dinero. Billetes arrugados, sucios, pero más de lo que jamás había visto. El hombre me miró, y aunque nunca lo había visto antes, juraría que tenía los mismos ojos que don Ramón. No los del padre de la Chilindrina, sino los del hombre que lo observaba desde la oscuridad aquella noche, cuando cargaba el bulto. Me dijo que si hacía lo que me pidieran, nunca volvería a tener hambre. No recuerdo la primera vez que acepté. Todo se volvió borroso. Pero recuerdo el sonido del cuchillo al salir del bolsillo. Lo recuerdo brillar como una luciérnaga muerta. Y recuerdo que, después, las voces no me hablaron durante 3 días. La vecindad comenzó a vaciarse. No porque se fueran, sino porque empezaron a desaparecer. La Chilindrina fue una de las primeras. Nadie supo a dónde fue. Doña Florinda lloraba por las noches, y su llanto se mezclaba con el eco de la risa de Kiko, que ya no sonaba humana. El señor Barriga volvió un par de veces, pero no pasó del portón. Decía que el lugar le daba escalofríos. Que olía a miedo. Y tenía razón. Una noche, escuché golpes en la puerta del patio. Eran 3, firmes, como un aviso. Cuando abrí, vi a don Ramón. Pero no era él. Tenía la piel pálida, los labios secos, y el mismo cuchillo que yo había tomado, solo que el suyo estaba oxidado. No habló. Solo me miró. Y esa mirada me dijo lo que tenía que hacer. Después de eso, empecé a trabajar para ellos. No sé quiénes eran. Solo sé que me decían el niño del barril, y que a donde me mandaban, la gente no volvía. A veces no necesitaba el cuchillo. Bastaba con aparecer. Los demás me miraban con miedo, y ese miedo se sentía como comida. Por primera vez, no tenía hambre. Pero el cuchillo comenzó a pedirme más. Ya no bastaba con obedecer. Por las noches, lo escuchaba vibrar, como si quisiera salir por su cuenta. Lo enterraba bajo la tierra, lo escondía lejos, pero siempre regresaba. A veces, lo encontraba dentro del barril sin recordar cómo había llegado ahí. Y cada vez que lo veía, la vecindad se volvía más oscura, más podrida. Una madrugada, escuché una voz distinta. No era la del cuchillo ni la de los hombres del barrio. Era la voz del profesor Girafales. Sonaba débil, lejana, como si viniera desde debajo de las piedras. Dijo mi nombre. Dijo que debía ir al aula, que me esperaba algo importante. Fui. El aula estaba vacía, cubierta de polvo y moho. Los pupitres parecían huesos, y las ventanas dejaban pasar una luz enferma. En el pizarrón había algo escrito. La lección del hambre es la obediencia. No había tiza. La frase estaba hecha con algo espeso, oscuro. Y entonces lo vi. El profesor estaba sentado en su escritorio. Pero no respiraba. Su piel parecía de cera.
Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, y en su pecho, un hueco donde debería estar su corazón. A su lado, había una flor marchita. La misma flor que había dejado caer frente a la casa de doña Florinda. El cuchillo empezó a brillar dentro de mi bolsillo. Me di cuenta de que no podía soltarlo, que estaba pegado a mi mano. El filo temblaba, y con cada latido, la luz del aula parpadeaba. Entonces lo entendí. No eran los hombres del barrio. No era don Ramón. No eran las voces. Era el cuchillo. Era algo que vivía dentro del metal, algo antiguo, hambriento, que usaba a los que tenían hambre para alimentarse. No pedía dinero, ni venganza, ni justicia. Solo obediencia. Y yo había obedecido. Volví a la vecindad esa noche, tambaleándome. Todo estaba en silencio. El aire olía a óxido y miedo. En el patio, el barril seguía en su lugar, pero el agujero parecía más grande, como si algo lo hubiera estado excavando desde adentro. Me acerqué, temblando. Dentro, no había oscuridad. Había algo moviéndose, respirando. Me asomé. Vi mis propios ojos mirándome desde adentro. Y sonreían. Caí al suelo. El cuchillo se me escapó de la mano, pero antes de tocar el suelo desapareció. El aire se volvió espeso, y de dentro del barril comenzó a salir una sombra, alargada, como uno que respiraba. Tenía mi forma. Mis manos. Mi voz. No supe si lo que veía era real. Pero escuché que me hablaba. Me dijo que ya no era necesario comer, ni dormir, ni tener miedo. Que ya había hecho mi parte. Que el cuchillo ahora lo tenía él. Desde entonces, no sé si sigo vivo. No sé si sigo siendo el mismo. Solo sé que, cuando alguien nuevo llega a la vecindad, las voces vuelven a susurrar. Y el barril tiembla. El tiempo ya no significaba nada. Día y noche se mezclaban como una sola cosa, y yo ya no recordaba cuando había dormido por última vez. La vecindad era distinta ahora. Las paredes parecían respirar, y cada ladrillo tenía un brillo húmedo, como si estuviera sudando. Los sonidos del barrio habían desaparecido, reemplazados por un zumbido constante, bajo, que venía de todas partes y de ninguna. Había intentado irme. Caminé por el callejón de salida, crucé la puerta, pero al doblar la esquina me encontré de nuevo frente al barril. Lo intenté una y otra vez, hasta que entendí que la vecindad ya no era un lugar. Era un cuerpo. Y yo vivía dentro de él. Don Ramón no aparecía más. Doña Florinda dejó de abrir las ventanas. Las luces del cuarto de Kiko se apagaban y encendían solas. A veces escuchaba su risa, otras su llanto, pero nunca al mismo tiempo. Y las risas. Las risas ya no eran humanas. Eran ecos, distorsiones, como si algo dentro de las paredes se burlara de mí. El cuchillo había vuelto. No recuerdo haberlo recogido. Simplemente una mañana desperté con él al lado del barril, cubierto de polvo. No brillaba ya. Ahora estaba opaco, pero cálido. Sentí que me esperaba. Esa noche, las voces regresaron. Ya no susurraban, hablaban claramente, una encima de la otra, repitiendo mi nombre, mezclando órdenes con recuerdos. Me decían que el hambre no era el problema, sino la culpa. Que debía limpiar todo para poder descansar. Y les creí. Comencé a recorrer el patio. Cada paso sonaba hueco, como si caminara sobre algo que estaba vivo, respirando bajo mis pies. Toqué las paredes. Sentí pulso. El aire tenía sabor a hierro y a silencio. Me detuve frente al departamento de doña Florinda. La puerta estaba entreabierta. Adentro, todo estaba oscuro. Entré. El olor era insoportable. Humedad, encierro y algo más, algo rancio, antiguo. Sobre la mesa había platos vacíos, y en uno de ellos, una flor marchita. La misma flor del profesor Girafales. Cerré los ojos, y por un momento sentí que el cuchillo latía en mi mano. Cuando los abrí, frente a mí estaba Kiko. Pero no era él. Su cara estaba quieta, como si fuera una máscara. Los ojos sin brillo. Y detrás de él, una sombra se movía. No tenía forma, pero se extendía por las paredes como raíces. No grité. Solo observé cómo la sombra lo absorbía, despacio, hasta que ya no quedó nada. Luego se metió en el suelo, y el piso empezó a temblar. Corrí al patio. El barril estaba abierto, y dentro, algo se movía. El aire se volvió pesado, casi líquido. Todo empezó a vibrar.
Las puertas, las ventanas, los techos. El zumbido se hizo más fuerte, hasta que se convirtió en un grito sordo. Y en medio de todo eso, lo comprendí. El cuchillo, el hambre, las voces. Todo venía del mismo lugar. Del barril. Me arrodillé frente a él. Ya no tenía miedo. Dentro había oscuridad, pero no una oscuridad vacía. Era espesa, viva, como una sustancia. Y dentro de ella, vi rostros. Rostros de todos los que habían vivido ahí. La Chilindrina, Ñoño, el profesor, doña Florinda, todos fundidos en la sombra, con los ojos abiertos, mirándome. Las voces hablaban al unísono. Decían mi nombre. Me decían que debía regresar. Y regresé. Metí la mano dentro del barril. La oscuridad estaba tibia. Sentí que algo me sujetaba y tiraba de mí hacia adentro. No resistí. Caí. Por un instante, todo se volvió silencio. No había aire, ni sonido, ni luz. Solo un vacío absoluto, un lugar donde el tiempo no existía. Luego abrí los ojos. Estaba de nuevo en el patio. El sol brillaba. Los colores habían vuelto. Los ladrillos eran rojos otra vez, las plantas verdes. Escuché pasos. Era don Ramón, riéndose. La Chilindrina corría detrás de él. Kiko jugaba con su pelota. El profesor saludaba a doña Florinda. Todo era como antes. Por un momento creí que había despertado de una pesadilla. Pero entonces miré mis manos. Estaban cubiertas de sombras que se movían solas, subiendo por mis brazos como raíces negras. Nadie parecía notarlo. Todos reían, todos actuaban como si nada hubiera pasado. Pero cuando intenté hablar, no pude. No tenía voz. Me miré en el reflejo del agua del barril. Lo que vi no era mi cara. Era una versión mía, más vieja, más pálida, con los ojos hundidos. Y detrás de esa cara, pude ver otras. Las de todos los que se habían perdido en la vecindad, fundidas en un solo rostro. Entonces lo entendí. No había escapado. Yo era parte de eso. La vecindad seguía existiendo, pero ya no era real. Era una jaula, un ciclo. Cada vez que alguien nuevo llegara, el hambre volvería, el cuchillo volvería, y todo empezaría otra vez. Nadie moriría realmente. Solo cambiaríamos de forma, como el eco dentro del barril. El cielo se oscureció de golpe. Las risas se distorsionaron. Las sombras se extendieron desde mi cuerpo hacia el suelo, trepando por las paredes, cubriendo los techos, engullendo todo. Y justo antes de que todo se apagara, escuché mi propia voz, pero no desde mi boca. Yo nunca tuve hogar. El barril era el único que me hablaba. Y entonces comprendí que el barril no era un escondite. Era una boca. Y yo, su alimento. El último sonido que escuché fue el eco de la vecindad cerrándose sobre sí misma, como si respirara por última vez. Después, solo silencio. No sé si alguien volverá a entrar. Pero si alguna vez oyes que algo se mueve dentro de un barril abandonado, no te acerques. Porque puede que todavía tenga hambre. Y puede que siga ahí. Esperando. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...